A veces descubres algo extraño demasiado tarde. No ocurre en una conversación importante, ni después de leer un libro, ni siquiera en uno de esos días que prometen cambiarte la vida. Sucede mientras esperas que hierva el agua para el café, mientras el semáforo sigue en rojo, mientras miras por la ventana del autobús y ves pasar edificios que ya no distingues unos de otros. De pronto, notas que ya no miras las cosas como antes, no porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque ya no consigues dejar de ver lo que antes pasaba desapercibido, y esa diferencia, que desde afuera parece una ventaja, por dentro puede sentirse como una forma silenciosa de cansancio. Hay personas que todavía pueden entrar a una habitación llena de gente y olvidarse de sí mismas durante unas horas. Ríen, hablan, improvisan, regresan a casa con la sensación de haber vivido un día más. Pero otras personas entran al mismo lugar y, antes de sentarse, ya han notado el gesto incómodo de alguien que intenta parecer seguro, la sonrisa que dura un segundo más de lo natural, el silencio que aparece cuando una conversación deja de ser auténtica, la mirada perdida de quien responde «¿Todo bien?», sin esperar que nadie pregunte otra vez. No es que quieran fijarse, es simplemente que lo ven, como si la realidad hubiera subido un poco el volumen de los detalles, y lo extraño es que casi nadie habla de eso. Se habla mucho de la inteligencia, del conocimiento, de comprender, pero se habla muy poco de la tristeza que a veces acompaña a quien empieza a entender demasiado, porque hay un momento en el que comprender deja de sentirse como una conquista y empieza a parecerse a una pérdida, no una pérdida evidente, no desaparece una persona, no se rompe una relación, no cambia el trabajo. Lo que desaparece es algo mucho más difícil de nombrar. Desaparece cierta inocencia con la que antes habitabas el mundo. Quizá alguna vez también te ocurrió. Antes podías escuchar una historia y creerla completa. Ahora, mientras alguien habla, otra parte de ti intenta imaginar todo lo que esa persona decidió callar. Antes bastaba una disculpa. Ahora también escuchas el miedo escondido detrás de esa disculpa. Antes, una discusión terminaba cuando alguien tenía razón. Ahora sospechas que casi nadie discute por las razones que dice, y sin darte cuenta, el mundo empieza a llenarse de capas. Cada conversación contiene otra conversación. Cada silencio contiene una historia. Cada decisión parece esconder una renuncia. Al principio eso resulta fascinante. Sentir que empiezas a percibir cosas que antes no estaban ahí produce una especie de vértigo agradable, como cuando descubres una ciudad desde un edificio muy alto. Todo parece más amplio, más complejo, más real, pero con el tiempo aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando ya no puedes dejar de mirar desde esa altura? Porque desde lejos se entiende mejor el mapa, pero se siente menos el calor de las calles. Hay una diferencia enorme entre comprender algo y poder vivirlo con tranquilidad. Una noche cualquiera puedes estar cenando con personas que aprecias. Alguien cuenta una anécdota divertida, todos ríen, y tú también. Pero durante apenas un segundo, notas que una de esas risas nació del esfuerzo por pertenecer, que otra intenta esconder un resentimiento antiguo, que otra busca evitar un silencio incómodo. No dices nada. No tendría sentido. Sigues sonriendo. Sin embargo,
Una parte de ti ya no consiguió quedarse únicamente en la superficie del momento, y quizá esa sea una de las formas más discretas de la soledad, estar acompañado, mientras tu mente sigue observando cosas que nadie parece notar, no porque seas especial, no porque seas más profundo, simplemente porque una vez empezaste a hacerte preguntas, y algunas preguntas ya no tienen marcha atrás. Es curioso. Cuando somos niños creemos que crecer consiste en descubrir respuestas. Después entendemos que crecer muchas veces significa descubrir preguntas nuevas, preguntas que nadie puede contestar por nosotros. ¿Por qué algunas personas parecen felices justo cuando más rotas están? ¿Por qué alguien puede amar sinceramente y aún así hacer daño? ¿Por qué existen días en los que no ha pasado nada malo y, sin embargo, todo pesa un poco más? Hay preguntas que no buscan una respuesta, buscan un lugar donde descansar, pero la mente rara vez descansa. Especialmente cuando ha aprendido a unir piezas, hay personas capaces de detectar cambios mínimos en el tono de voz de alguien cercano. Perciben una pausa, un suspiro, una frase distinta, y antes de que termine la conversación ya sienten que algo ha cambiado. A veces aciertan, otras veces no, pero viven con esa sensación constante de que bajo cada palabra existe otra realidad menos visible. Eso agota muchísimo más de lo que parece, porque el cuerpo permanece sentado, pero la mente sigue caminando, explora posibilidades, recuerda escenas antiguas, anticipa futuros improbables, reconstruye conversaciones ocurridas hace años. Mientras tanto, el presente espera, no hace ruido, simplemente espera. Tal vez por eso algunas personas descubren que el silencio dejó de ser descanso. Ahora el silencio se parece a una habitación donde todas las preguntas regresan al mismo tiempo. Y qué extraño resulta. Durante años soñamos con entendernos mejor, con comprender a los demás, con mirar más allá de las apariencias, como si todo eso fuera a traer una paz definitiva. Pero casi nadie nos advierte que comprender también elimina ciertas ilusiones necesarias. Hay una escena muy común. Quizá la hayas vivido. Sales con alguien que conoces desde hace años. Hablan del trabajo, del clima, de los planes para el fin de semana. Todo parece normal. Sin embargo, en algún momento observas que esa persona ya no habla desde el entusiasmo, habla desde la costumbre. Las palabras salen correctas, ordenadas, pero no vivas. Y entonces recuerdas cómo hablaba hace 10 años. Recuerdas una energía que ya no está. No sabes exactamente cuándo desapareció. Nadie hizo un anuncio. No hubo un día específico. Simplemente ocurrió. Como ocurre el desgaste de una escalera. Cada paso parece insignificante, hasta que un día descubres que la madera ya no suena igual. Quizá lo más difícil de entender demasiado no sea descubrir las grietas del mundo, sino descubrir las propias. Porque mientras más atención prestamos a la realidad, más evidente se vuelve que nosotros tampoco somos tan coherentes como imaginábamos. Decimos que queremos tranquilidad, pero perseguimos situaciones que nos alteran. Decimos que valoramos la sinceridad, y aún así ocultamos partes enteras de quienes somos. Decimos que buscamos libertad, pero repetimos hábitos que ya dejaron de hacernos bien.
Hay una contradicción silenciosa viviendo dentro de casi todos, y reconocerla no siempre libera. A veces simplemente entristece, no porque uno se decepcione de sí mismo, sino porque comprende que ser humano implica convivir con partes que nunca terminan de ponerse de acuerdo. Hay mañanas en las que decides empezar de nuevo. Ordenas la habitación, respondes mensajes pendientes, preparas un desayuno distinto. Durante unas horas parece que la vida recuperó cierta claridad. Después basta una frase, un recuerdo, una fotografía antigua, y todo ese equilibrio vuelve a moverse. Como si debajo del suelo hubiera corrientes invisibles. Entonces aparece otra pregunta. ¿De verdad cambiamos tanto como creemos? ¿O simplemente aprendemos nuevas maneras de contarnos la misma historia? Resulta curioso observar cómo algunas personas pasan toda una vida intentando convertirse en alguien distinto y otras pasan toda una vida intentando regresar a quien eran antes de empezar a fingir. Tal vez ambas búsquedas sean la misma. Quizá la diferencia esté únicamente en el punto desde donde comenzaron. Hay un momento que casi todos conocen. Sucede de noche. La casa ya está en silencio. El teléfono dejó de sonar. Las luces de otros apartamentos siguen encendidas. Nunca sabrás quién está despierto detrás de esas ventanas. Nunca sabrás qué pensamientos acompañan a quienes viven allí. Y, sin embargo, de alguna forma, intuyes que alguien más también está despierto, sintiendo algo parecido. No exactamente lo mismo, pero algo cercano, porque hay tristezas que parecen personales, hasta que descubres que pertenecen a la condición humana. Eso produce un alivio extraño. No desaparece el peso, pero deja de sentirse exclusivamente tuyo. Quizá por eso buscamos historias, películas, canciones, libros, no siempre para aprender. Muchas veces buscamos una frase que diga exactamente aquello que llevábamos años sintiendo sin poder nombrarlo. No porque cambie nuestra vida, sino porque deja de parecer un idioma privado. Hay algo profundamente tranquilizador en descubrir que otro ser humano pasó por un lugar parecido, aunque nunca lo conozcamos, aunque haya vivido hace siglos, aunque escribiera en otro idioma, porque durante unos instantes el aislamiento pierde fuerza, y entonces entiendes algo que quizá habías pasado por alto. La tristeza de entender demasiado no nace únicamente de todo lo que ves, también nace de la dificultad para compartirlo. ¿Cómo explicarle a alguien que no estás triste por un problema concreto? ¿Cómo decir que a veces lo que pesa es una suma de pequeñas percepciones, una colección de detalles, una acumulación de gestos, la conciencia de que el tiempo avanza incluso cuando no ocurre nada extraordinario? No es una tragedia, es otra cosa. Es mirar una fotografía tomada hace 15 años y no sentir nostalgia solamente por las personas, también por la manera en que aquella versión tuya miraba el mundo. Extrañas su facilidad para creer, su rapidez para olvidar, su capacidad de emocionarse sin analizar tanto. Y al mismo tiempo, sabes que no podrías volver allí, porque ciertas puertas solo se cruzan una vez. Hay comprensiones que no pueden desaprenderse, como cuando descubres que una canción que llevabas años escuchando hablaba de algo completamente distinto de lo que imaginabas. Después de entenderla,
nunca vuelve a sonar igual. Con la vida ocurre algo parecido. Hay días en que todo sigue exactamente igual, pero ya no eres capaz de habitar ese mismo paisaje con los mismos ojos. Y quizá esa transformación silenciosa sea una de las experiencias más difíciles de explicar. No deja cicatrices visibles, no cambia tu nombre, no modifica tu rutina, solo altera la forma en que cada cosa empieza a resonar dentro de ti. Y desde ese momento, incluso la felicidad deja de sentirse sencilla, no porque desaparezca, sino porque ahora también alcanzas a ver su fragilidad. Y cuando uno descubre lo frágil que es un instante hermoso, empieza, sin querer, a despedirse de él mientras todavía está ocurriendo. Tal vez ahí comience esa tristeza tan difícil de nombrar, no en el dolor, ni en la pérdida, sino en esa extraña costumbre de ver, al mismo tiempo, la belleza de las cosas y la certeza silenciosa de que ninguna podrá quedarse para siempre. Y, sin embargo, hay algo todavía más extraño. Llega un momento en que ya no solo empiezas a entender mejor a los demás, empiezas a notar cuánto tiempo llevas interpretándolos, como si cada conversación fuera una habitación donde, además de escuchar las palabras, intentaras adivinar qué parte de la persona está hablando. Hay días en los que alguien dice estoy bien y tú escuchas el cansancio. Otros días escuchas el miedo. Algunas veces incluso alcanzas a escuchar una esperanza muy pequeña que esa persona ni siquiera sabe que todavía conserva. No siempre aciertas. Sería imposible, pero la mente ya no deja de intentarlo. Y eso tiene un precio, porque mientras todos parecen participar en la conversación, una parte de ti sigue trabajando, observando, relacionando recuerdos, comparando gestos, buscando coherencia. Es agotador vivir con la sensación de que ninguna escena termina donde los demás creen que termina. Quizá por eso hay personas que, después de una reunión con amigos, necesitan varias horas de silencio. No porque la compañía les moleste, sino porque la mente continúa procesando todo mucho después de que la puerta se ha cerrado. Recuerda una mirada, una frase que pasó desapercibida, un cambio casi imperceptible en la voz de alguien, y comienza a preguntarse si aquello significó algo. Es curioso, la mayoría cree que el cansancio nace del exceso de trabajo, pero existe otro tipo de fatiga, la que aparece cuando la conciencia permanece despierta demasiado tiempo, como si nunca consiguiera apagar todas las luces de la casa. Siempre queda una encendida, siempre queda un pensamiento caminando por algún pasillo, incluso cuando logras dormir. ¿No te ha ocurrido alguna vez? Despiertas. Todavía no abres completamente los ojos. Durante apenas unos segundos todo está en calma. No recuerdas quién eres. No recuerdas tus pendientes. No recuerdas tus preocupaciones. Solo existe una respiración tranquila. Y entonces, como una puerta que vuelve a abrirse, regresa toda tu historia, tu nombre, tu trabajo, las decisiones que aún no tomas, las conversaciones pendientes, las personas que ya no están. Todo vuelve de golpe. Es apenas un instante, pero dice mucho, porque demuestra que el peso no siempre está en el mundo. A veces está en la memoria. Quizá por eso algunas personas sienten tanto alivio cuando viajan, no porque el lugar sea diferente,
sino porque durante unas horas dejan de caminar entre los mismos recuerdos. Una calle desconocida ofrece un descanso extraño. Nadie sabe quién eres. Nadie espera nada de ti. Durante un rato puedes observar sin sentir que cargas una versión antigua de ti mismo, pero incluso eso termina. Después de unos días, la mente vuelve a reconocerse. Vuelve a construir la misma persona, como si llevara la casa entera dentro, y entonces comprendes algo incómodo. No siempre estamos intentando escapar de un lugar. Muchas veces intentamos escapar de nuestra propia forma de mirar, porque el paisaje cambia, las personas cambian, las ciudades cambian, pero la conciencia viaja con nosotros. Hay quien cree que entender demasiado vuelve a las personas frías. Tal vez ocurra lo contrario. Quizá las vuelve excesivamente sensibles, porque empiezan a notar pequeños dolores que antes no existían, no grandes tragedias, pequeñas cosas. Un padre que ya camina un poco más despacio, una amiga que dejó de reír con la misma facilidad, una pareja que ya no hace ciertas preguntas, el perro que tarda un poco más en levantarse, la planta que pierde hojas lentamente. Nada parece importante por separado, pero todo junto forma una especie de música silenciosa, la música del paso del tiempo. Y es difícil escucharla sin sentir algo. Hay una edad en la que dejamos de pensar que nuestros padres siempre estarán ahí. No sucede el día de un cumpleaños, ni cuando aparece una cana. Sucede en un instante cualquiera. Quizá mientras uno de ellos busca los lentes que lleva puestos, o cuando repite una historia que juraría no haber contado nunca. En ese momento entiendes algo que siempre supiste, pero nunca habías sentido. El tiempo no pasa igual para todos. También pasa sobre quienes amas, y ya no puedes dejar de verlo. Algo parecido ocurre con las amistades. De niño bastaba compartir un recreo. Después bastaba compartir una universidad. Más tarde un trabajo. Pero llega un punto donde descubres que algunas personas ya solo viven en tus recuerdos. No hubo una pelea. No hubo una despedida. Simplemente un día dejaron de formar parte de la rutina. Y eso resulta desconcertante, porque nadie nos enseña a despedirnos de las relaciones que no terminan, solo se van apagando, como una conversación que responde cada vez con más demora, hasta que un día ya no responde. Durante mucho tiempo pensamos que las pérdidas siempre hacen ruido. Después descubrimos que algunas ocurren en absoluto silencio. Quizá esa sea una de las razones por las que ciertas noches pesan más que otras. No por lo que ocurrió ese día, sino porque la mente decidió visitar personas que ya no están presentes. Y no siempre hablamos de quienes murieron. También pensamos en quienes siguen vivos, solo que ahora habitan otra versión de su vida y nosotros otra. Qué extraño resulta eso, coincidir durante unos años con alguien, compartir cientos de momentos, creer que siempre habrá tiempo para volver a verse y descubrir mucho después que la última conversación importante ocurrió sin que ninguno de los dos lo supiera. La vida está llena de últimos momentos que nunca parecen últimos. El último abrazo antes de una mudanza, la última tarde en una casa, la última vez que un amigo nos llamó para contarnos cualquier tontería, la última comida preparada por alguien, la última fotografía tomada sin saber que el tiempo estaba cerrando una puerta.
Tal vez entender demasiado signifique justamente eso, empezar a sospechar que cada instante podría ser irrepetible, y esa sospecha cambia la manera de mirar. Hace algunos años quizá habría salido de casa sin prestar atención al camino. Ahora, de repente, notas cómo la luz de la tarde cae sobre una pared cualquiera, el sonido de unas hojas movidas por el viento, el olor del café que sale de una panadería, la pareja de ancianos que camina despacio sin decir casi nada. No porque esas escenas sean extraordinarias, sino porque empiezas a sentir que todo ocurre una sola vez. Y eso vuelve valioso incluso lo que parecía insignificante, aunque también más frágil. Porque cuanto más valor tiene algo, más evidente resulta la posibilidad de perderlo. Hay personas que dejan de tomar fotografías, no porque ya no quieran recordar, sino porque descubren que ninguna imagen consigue capturar aquello que realmente importa. La temperatura del aire, la forma en que alguien dijo tu nombre, la tranquilidad de una tarde cualquiera, la sensación de estar completamente presente sin saber que ese momento sería recordado durante años. La memoria nunca guarda exactamente los hechos, guarda la forma en que esos hechos respiraban. Por eso un olor puede transportarte más lejos que una fotografía. Por eso una canción abre habitaciones que llevaban décadas cerradas. Y también por eso existen tristezas que aparecen sin motivo aparente. Creemos que nacieron hoy, pero llevan años viajando hacia nosotros. Esperaban el sonido adecuado, la calle adecuada, la hora adecuada. Hay un instante muy particular que pocas personas mencionan. Sucede cuando vuelves a un lugar importante después de muchos años. Puede ser la casa donde creciste, el colegio, un parque, la tienda de la esquina. Todo sigue ahí. Y al mismo tiempo, nada sigue ahí. Los árboles parecen más pequeños, las calles más cortas, las distancias distintas. Entonces entiendes algo desconcertante. No era el lugar lo que había cambiado tanto, eras tú. Durante años imaginaste regresar, pero quien imaginaba ese regreso ya no existe. Hay una versión antigua de nosotros viviendo únicamente en ciertos recuerdos. Nunca volverá. Y quizá no sea una tragedia, aunque a veces duela aceptarlo, porque todos llevamos dentro personas que fuimos. El adolescente que creía tener todo el tiempo del mundo, el niño que pensaba que los adultos entendían la vida, el joven convencido de que encontraría respuestas definitivas. Todos siguen ahí, como habitaciones cerradas dentro de la misma casa. A veces abrimos una puerta, entramos unos minutos, sonreímos con cierta ternura. Después volvemos a salir. Ya no cabemos completamente en esos espacios, pero tampoco desaparecen. Tal vez crecer consista menos en convertirse en alguien nuevo y más en aprender a convivir con todas las versiones anteriores de uno mismo, sin discutir con ellas, sin intentar borrarlas, solo reconociendo que cada una hizo lo que pudo con el mundo que conocía. Hay algo profundamente humano en eso, mirar hacia atrás y sentir una mezcla imposible de orgullo y compasión. Orgullo por haber llegado hasta aquí. Compasión por quien todavía no sabía lo que hoy parece evidente. Y, sin embargo, si esa persona pudiera vernos ahora, quizá también sentiría compasión por nosotros, porque todavía seguimos creyendo que algún día entenderemos del todo esta vida.
como si existiera un momento en el que todas las piezas encajaran por fin, pero ¿y si ese momento nunca llega? ¿Y si vivir no consiste en completar el rompecabezas? ¿Y si solo vamos aprendiendo a sostener piezas que nunca terminan de unirse? Hay una tranquilidad extraña en esa posibilidad, no una tranquilidad alegre, más bien una serenidad silenciosa, la que aparece cuando uno deja de exigirle a la existencia una claridad que quizá nunca prometió. Entonces la tristeza cambia de forma. Ya no es únicamente el peso de entender demasiado, es también el descubrimiento de que nadie entiende tanto como imagina. Todos caminamos con zonas oscuras, todos improvisamos más de lo que admitimos, todos fingimos en algún momento saber hacia dónde vamos y quizá eso sea lo único que realmente compartimos, no las respuestas, sino la incertidumbre, una incertidumbre que, vista desde lejos, parece un vacío. Pero cuando te acercas, se parece mucho más a una compañía silenciosa que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de luchar contra ella para simplemente escuchar cómo respira. Hay algo que casi nunca se dice sobre el amor. No hablo del principio. El principio suele ser generoso con todos. Las conversaciones duran horas. Las diferencias parecen pequeñas. Los silencios todavía no pesan. Cada descubrimiento se siente como una promesa. Es después cuando empieza a ocurrir algo más difícil de nombrar. Llega un día en que conoces tan bien a la otra persona que puedes anticipar algunas de sus respuestas. Sabes en qué momento cambiará de tema. Sabes cuándo está fingiendo que no le preocupa algo. Sabes incluso qué recuerdo aparecerá antes de que lo mencione. Y durante un tiempo eso produce cercanía. Después, sin darte cuenta, también produce una tristeza muy particular, porque comienzas a entender que nadie puede mostrarse completamente, ni siquiera frente a quien ama. Siempre queda una habitación cerrada, no porque exista un secreto enorme. A veces es solo una sensación que no encuentra palabras, un miedo demasiado antiguo, una duda demasiado confusa, algo que la propia persona tampoco consigue comprender. Y entonces descubres una contradicción hermosa. Podemos pasar años junto a alguien y aún así seguir siendo un misterio para esa persona, pero también para nosotros mismos. Quizá esa sea una de las razones por las que algunas despedidas duelen tanto. No solo perdemos a alguien, también perdemos todas las versiones de nosotros que solo existían cuando esa persona nos miraba. Hay una forma de reír que aparece únicamente con ciertos amigos, una manera de hablar que solo existe con un hermano, una tranquilidad que solo conocíamos al lado de alguien específico. Cuando esa presencia desaparece, no solo cambia el mundo, también cambia el personaje que éramos dentro de ese mundo. Es extraño pensarlo. Uno cree que tiene una identidad estable, pero basta cambiar de ciudad, de trabajo o de personas para descubrir que también cambia la forma en que respira, en que habla, incluso en que recuerda. Tal vez nunca somos una sola persona. Tal vez somos muchas, y cada encuentro despierta una distinta. Por eso algunas personas sienten que ya no saben quiénes son, no porque hayan perdido el rumbo, sino porque han dejado atrás demasiadas versiones de sí mismas. Hay tardes en las que esa sensación aparece sin avisar. Vuelves a casa, dejas las llaves sobre la mesa, preparas algo de comer,
Todo transcurre con normalidad. Sin embargo, mientras esperas que el agua hierva, te haces una pregunta que parece pequeña. ¿En qué momento me convertí en esta persona? No lo preguntas con tristeza, ni con orgullo, solo con una curiosidad silenciosa, porque recuerdas a quién eras hace 10 años y esa persona te resulta, al mismo tiempo, familiar y desconocida. Reconoces sus sueños, reconoces sus miedos, pero también notas cuánto ignoraba sobre la vida. Entonces sonríes un poco, no porque ahora lo entiendas todo, sino porque ahora sabes que nadie lo entiende. Durante mucho tiempo pensamos que madurar consistía en ganar certezas. Después descubrimos que la madurez tiene más relación con aprender a convivir con aquello que nunca termina de aclararse. Quizá por eso algunas personas hablan menos con los años, no porque tengan menos cosas para decir, sino porque han aprendido lo difícil que es poner en palabras ciertas experiencias. ¿Cómo explicar la sensación de extrañar una etapa que, cuando la vivías, querías abandonar? ¿Cómo describir el alivio de haber superado algo y al mismo tiempo echar de menos a quien eras mientras luchabas contra ello? La memoria tiene esa costumbre. No recuerda la vida como ocurrió, la recuerda como necesita recordarla. Suaviza algunos dolores, agranda ciertas alegrías, borra detalles, inventa conexiones, y nosotros caminamos sobre ese suelo creyendo que es completamente sólido. Quizá por eso resulta tan desconcertante encontrar una fotografía antigua, no porque muestre el pasado, sino porque contradice el recuerdo que habíamos construido. Miras la imagen, creías haber sido infeliz aquel día, pero ahí estás, sonriendo, o al revés. Pensabas que todo iba bien, y ahora descubres un cansancio en tus ojos que nunca habías visto. ¿Cuántas cosas habrán ocurrido dentro de nosotros sin que fuéramos conscientes de ellas? ¿Es posible vivir una tristeza antes de saber que estamos tristes, igual que es posible haber sido feliz sin darse cuenta? Hay momentos que solo entendemos muchos años después. Y eso cambia completamente la idea que tenemos del tiempo. Nos gusta imaginar el tiempo como una línea, un día detrás de otro, pero no siempre funciona así. Hay recuerdos de hace 20 años que siguen respirando dentro de nosotros como si hubieran ocurrido esta mañana. Y hay meses enteros del año pasado que apenas conseguimos reconstruir. Algunas experiencias envejecen, otras permanecen intactas, como si el reloj no hubiera podido alcanzarlas. Tal vez por eso basta escuchar una voz conocida para sentir que una parte de nosotros vuelve a despertar. No porque quiera regresar al pasado, sino porque nunca terminó de irse. Hay personas que siguen viviendo dentro de nosotros aunque no sepamos nada de ellas desde hace años. No ocupan nuestros días, pero habitan ciertos rincones. Aparecen cuando llueve, cuando pasamos por una calle determinada, cuando escuchamos una canción que ya casi habíamos olvidado. No piden nada, solo recuerdan que existieron, y quizá esa sea una de las cosas más difíciles de aceptar. Nada desaparece del todo. Las experiencias cambian de lugar. Eso es todo. Dejan de vivir en la rutina, empiezan a vivir en la memoria, y la memoria tiene horarios impredecibles. Puede abrir una puerta un martes cualquiera mientras compras pan. Puede detenerte durante unos segundos frente al olor de una librería. Puede hacerte sonreír en medio de una reunión sin que nadie entienda por qué. Vivimos creyendo que dejamos atrás muchas cosas,
Tal vez sea al revés. Son ellas las que, con enorme delicadeza, deciden seguir caminando con nosotros. Hay otra paradoja. Cuanto más entiendes a las personas, menos rápido las juzgas. Al principio eso parece una virtud, y probablemente lo sea, pero también tiene un lado silencioso. Empiezas a ver que casi nadie hace daño únicamente por maldad. Muchas veces el daño nace del miedo, del orgullo, del cansancio, de heridas antiguas, de expectativas imposibles. Comprender eso no vuelve aceptable lo que duele, pero vuelve mucho más complejo señalar culpables, y la complejidad rara vez produce alivio. Es más fácil vivir en un mundo donde existen buenos y malos, más difícil aceptar que casi todos alternamos ambos lugares dependiendo del momento de nuestra vida. Quizá por eso las discusiones cambian con los años. Antes querías ganar. Ahora, muchas veces, solo quieres entender por qué esa conversación terminó convirtiéndose en una pelea. Empiezas a notar que las palabras importantes casi nunca son las que se dicen, son las que no alcanzaron a decirse, la frase interrumpida, la pregunta que nadie hizo, la disculpa que llegó demasiado tarde, el abrazo que ambos pensaron pero ninguno dio. La vida está llena de gestos que no ocurrieron y, aún así, dejaron consecuencias. Qué curioso. Pasamos mucho tiempo recordando hechos, pero hay ausencias que pesan más que los hechos mismos. No recordarás todas las comidas que compartiste con alguien. Sin embargo, quizá recuerdes para siempre aquella cena en la que los dos permanecieron casi en silencio sin saber cómo salvar la conversación. Porque existen silencios que cambian el rumbo de una relación mucho más que cualquier discusión. Hay personas que creen que la distancia comienza cuando alguien se va. No siempre. A veces empieza mientras ambos siguen sentados frente a frente, sonriendo, preguntando cómo estuvo el día, cumpliendo perfectamente con la conversación, pero sintiendo que algo ya no consigue cruzar el espacio entre los dos, y nadie sabe exactamente cuándo empezó. Solo se percibe, como se percibe el cambio de estación antes de que el calendario lo anuncie. Quizá entender demasiado también signifique notar esas transformaciones antes de que tengan nombre, sentir que una etapa terminó mientras todavía parece seguir viva, percibir que una alegría empieza a despedirse cuando los demás aún la celebran, escuchar el eco de un cambio mucho antes de que se vuelva evidente. Eso puede parecer un privilegio, pero no siempre lo es. Porque ver venir algunas cosas no significa poder evitarlas. Puedes notar que una amistad se está apagando y aún así no encontrar la manera de devolverle el calor. Puedes sentir que alguien se está alejando emocionalmente y aún así descubrir que ninguna conversación consigue detener ese movimiento. Puedes incluso observar cómo una parte de ti mismo cambia y ser incapaz de regresar. Hay una impotencia muy silenciosa en comprender procesos que no pueden controlarse, como mirar el otoño desde una ventana. Sabes que las hojas caerán, no porque sean débiles, sino porque ese también es su momento, y quizá la tristeza más profunda no nazca de la caída, nazca de saber que, incluso comprendiendo por qué ocurre, el corazón sigue deseando que algunas hojas permanezcan un poco más. Tal vez esa sea una de las experiencias más humanas de todas, entender con la mente y, al mismo tiempo, seguir deseando otra cosa con el corazón,
Vivimos entre esas dos corrientes. Una intenta aceptar, la otra todavía espera. Ninguna está equivocada. Las dos hablan idiomas distintos y quizá el verdadero cansancio aparezca cuando pasamos demasiados años intentando obligarlas a decir exactamente lo mismo. Tal vez no vinieron a ponerse de acuerdo, tal vez solo vinieron a aprender a caminar juntas, aunque nunca miren completamente hacia el mismo horizonte. Con el tiempo descubres algo que nadie te advirtió. No es que el mundo se vuelva más triste, es que deja de parecer tan evidente. Cuando eras más joven había una especie de impulso natural para creer que casi todo tenía una explicación esperando ser encontrada. Si algo dolía, algún día tendría sentido. Si alguien se iba, aparecería otra persona. Si un sueño no se cumplía, seguramente era porque existía uno mejor. No importaba si esas ideas eran ciertas, funcionaban, permitían avanzar. Había una confianza silenciosa en que el camino, de alguna forma, terminaría justificándose. Después, ocurre algo. No sucede de golpe. Nadie viene a anunciarlo. Simplemente un día descubres que la vida no siempre responde las preguntas que uno le hace, y lo más extraño es que sigue avanzando como si eso fuera completamente normal. El autobús continúa llegando a la misma hora. La gente sigue comprando pan. Los niños siguen jugando en la plaza. Las oficinas abren. Las cafeterías sirven el primer café del día. Todo continúa, aunque dentro de alguien exista una pregunta que lleva años sin respuesta. Quizá ahí nace una forma muy particular de soledad, no la soledad de estar sin personas, sino la de caminar por un mundo que parece funcionar perfectamente mientras tú todavía intentas comprender algo que ocurrió hace mucho tiempo. Hay heridas que dejan de doler y hay preguntas que nunca terminan de cerrarse. Uno aprende a vivir con ellas, como quien aprende a caminar con una pequeña piedra dentro del zapato. Al principio molesta todo el tiempo, después solo en ciertos momentos, hasta que un día casi olvidas que estaba ahí, casi, porque basta caminar un poco más de lo habitual para volver a sentirla. Tal vez la conciencia funcione de una manera parecida. Hay días en los que todo parece ligero. Trabajas, hablas con alguien, escuchas música mientras vuelves a casa, incluso sonríes sin esfuerzo. Entonces, sin ninguna razón evidente, aparece un pensamiento, uno solo. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? No llega como una crisis, llega con absoluta calma, y quizá por eso inquieta más, porque no parece una emoción pasajera, parece una voz que llevaba mucho tiempo esperando el momento adecuado para hablar. Lo curioso es que casi todos la hemos escuchado alguna vez, solo que no solemos reconocerlo. Seguimos caminando, miramos el teléfono, respondemos un mensaje, entramos al supermercado, elegimos frutas, pagamos, volvemos a casa. La rutina continúa. Pero aquella pregunta ya encontró un lugar donde quedarse. Hay personas que consiguen hacerla callar durante meses, otras durante años, pero pocas logran olvidarla para siempre. Quizá porque no pide una respuesta inmediata, solo pide ser escuchada. Existe una imagen que vuelve a mi mente cada cierto tiempo. No sé si alguna vez te ocurrió. Entras a una habitación donde pasaste gran parte de tu infancia. Todo parece más pequeño. La ventana, la cama, el escritorio, incluso el techo.
y durante unos segundos sientes una confusión difícil de explicar. No entiendes cómo aquel lugar pudo contener un mundo entero. Ahí imaginabas aventuras. Ahí llorabas por cosas que hoy apenas recuerdas. Ahí pensabas que la vida adulta era un territorio lejano. Ahora estás de pie en la misma habitación y casi parece una maqueta. Entonces comprendes que no crecieron las paredes, creció tu manera de habitarlas. Hay una tristeza parecida cuando miramos nuestra propia vida. No siempre cambian los acontecimientos. Muchas veces cambia el lugar desde donde los observamos. Por eso algunas alegrías dejan de parecernos tan inmensas y algunos dolores dejan de parecernos tan definitivos. No porque hayan perdido importancia, sino porque nosotros ya no somos exactamente quienes los vivieron. Sin embargo, hay algo que permanece, una especie de testigo silencioso, ese que estuvo presente cuando tenías 8 años, el mismo que observó tus primeros miedos, el mismo que acompañó tus primeras decepciones, el mismo que sigue aquí ahora, escuchando estas palabras. Cambian los pensamientos, cambian las opiniones, cambian las personas que amas, cambia incluso la imagen que tienes de ti mismo. Pero hay una presencia interior que parece atravesarlo todo. No habla demasiado, solo observa. Y quizás sea ella quien siente ese cansancio del que casi nadie habla, el cansancio de haber visto tantas versiones de la realidad que ya no consigue aferrarse completamente a ninguna. Hay días en los que la gente discute con una seguridad admirable, defienden sus ideas, sus creencias, sus certezas, las sostienen como si fueran rocas. Y tú los escuchas, no porque no tengas una opinión, la tienes, pero recuerdas demasiadas veces en las que estabas completamente convencido de algo y años después descubriste que estabas equivocado. Eso cambia la forma de hablar. Empiezas a elegir las palabras con más cuidado, no por miedo, por humildad, porque entiendes que la realidad tiene la mala costumbre de ser más grande que nuestras explicaciones. Tal vez por eso algunas personas parecen más calladas con el paso del tiempo. Desde fuera podría confundirse con timidez o con indiferencia, pero no siempre es ninguna de las dos. A veces, simplemente dejaron de sentir la necesidad de tener la última palabra. Descubrieron que muchas conversaciones no buscan comprender, buscan confirmar aquello que cada uno ya decidió creer. Y hay algo profundamente agotador en intentar convencer a quien solo quiere escuchar el eco de sí mismo. Entonces, aparece otra transformación silenciosa. Empiezas a disfrutar conversaciones diferentes, no aquellas donde alguien impresiona por todo lo que sabe, sino aquellas donde ambos pueden quedarse unos segundos pensando antes de responder. Esos silencios ya no resultan incómodos. Al contrario, transmiten una sensación extraña de confianza, como si ninguna de las dos personas sintiera la obligación de llenar cada espacio vacío. Qué curioso. Pasamos tantos años temiendo al silencio, y un día descubrimos que eran algunas palabras las que realmente hacían ruido. Quizá el silencio nunca fue el problema. Quizá el problema era todo lo que intentábamos esconder, hablando sin parar. Hay noches en las que sales a caminar, no porque tengas un destino, solo porque permanecer dentro de casa parece demasiado estrecho para todo lo que llevas pensando. Las calles están casi vacías. Alguna ventana permanece iluminada,
Se escucha un televisor a lo lejos, un perro ladra, un automóvil pasa lentamente y durante unos minutos ocurre algo difícil de describir. No dejas de pensar, pero los pensamientos pierden urgencia. Empiezan a caminar a tu mismo ritmo. Ya no corren delante de ti. Es como si la oscuridad tuviera una manera distinta de ordenar las cosas. Quizá por eso muchas conversaciones importantes ocurren de noche. La noche no promete respuestas, solo elimina algunas distracciones. Y cuando desaparecen los ruidos del día, uno empieza a escuchar otros sonidos, el de la propia respiración, el de los pasos, el de una pregunta que llevaba demasiado tiempo esperando. Hay una imagen que siempre me ha parecido profundamente humana. Una persona sentada sola frente a una taza de café que ya se enfrió. No hace nada extraordinario. No está llorando. No está escribiendo. Simplemente mira por la ventana. Desde fuera parecería que perdió el tiempo, pero quizá estaba haciendo una de las cosas más difíciles que existen, permanecer consigo misma sin intentar escapar. No es sencillo. Vivimos rodeados de pequeñas puertas de salida. El teléfono, la televisión, las noticias, la música, las tareas pendientes. Todo ayuda a que el pensamiento cambie rápidamente de dirección. Y no hay nada malo en eso. Todos necesitamos descansar. Lo curioso es que cuando por fin desaparecen esas distracciones, muchas personas descubren que hace años no se hacían compañía a sí mismas. Conocen perfectamente los gustos de sus amigos, recuerdan los cumpleaños de su familia, saben qué preocupa a sus compañeros de trabajo, pero si alguien les preguntara qué pensamiento regresa una y otra vez cuando están completamente solos, no sabrían qué responder. No porque no exista, sino porque nunca se quedaron el tiempo suficiente para escucharlo. Tal vez la tristeza de entender demasiado no tenga que ver únicamente con comprender el mundo. También tiene que ver con empezar a comprenderse a uno mismo. Y eso puede ser aún más desconcertante, porque durante años construimos una imagen bastante ordenada de quienes somos. Después, la vida empieza a hacer pequeñas grietas. Descubres que puedes amar profundamente y sentir rabia al mismo tiempo, que puedes perdonar sin dejar de recordar, que puedes sentir gratitud por una etapa y no querer volver jamás, que puedes extrañar a alguien y saber que reencontrarte con esa persona sería un error. El corazón rara vez elige un solo sentimiento. Le gustan las contradicciones. Le gusta demostrar que dos emociones opuestas pueden respirar bajo el mismo pecho. Y quizá ahí aparezca una de las formas más silenciosas de la madurez. No cuando desaparecen las contradicciones, sino cuando dejas de exigirles que desaparezcan. Empiezas a entender que algunas preguntas no vienen para ser resueltas, vienen para acompañarte, como el sonido de un río que permanece cerca mientras sigues caminando. Ya no intentas cruzarlo cada día, simplemente aprendes a reconocer que está ahí. Y, de alguna manera difícil de explicar, esa aceptación no elimina el misterio de vivir, pero hace que deje de sentirse como un enemigo. Empieza a parecerse más a un compañero de viaje que nunca prometió mostrar el mapa completo. Solo caminar a tu lado, incluso en las noches donde el camino apenas puede distinguirse unos metros por delante. Y quizá, después de todo este tiempo,
La pregunta nunca fue si entender demasiado es una bendición o una carga. Tal vez la pregunta era otra. ¿Qué hacemos con esa forma de mirar el mundo una vez que ya no podemos dejar de mirar así? Porque hay caminos de los que uno no regresa, no por orgullo, no por decisión, simplemente porque ciertas experiencias cambian la manera en que la realidad aparece frente a nosotros. Es como aprender una palabra nueva para nombrar algo que llevabas viendo toda la vida. Después de conocerla, ya no puedes volver a ignorarla. Con la conciencia ocurre algo parecido. No se trata de acumular conocimientos, se trata de empezar a notar cosas que antes permanecían escondidas, y una vez que aparecen, ya forman parte del paisaje. Durante mucho tiempo pensé que la tranquilidad consistía en encontrar respuestas. Ahora sospecho que la tranquilidad quizá tenga más relación con dejar de perseguir algunas de ellas, no porque hayan perdido importancia, sino porque la vida continúa incluso mientras siguen abiertas. Es extraño. Podemos acostumbrarnos a casi todo, al ruido de una avenida, al frío de una ciudad, al peso de una mochila, incluso a ciertas tristezas. No desaparecen, solo dejan de ocupar todo el horizonte. Aprenden a caminar unos pasos detrás de nosotros, como una sombra al final de la tarde. Hay una escena que siempre me conmueve. No tiene nada de extraordinaria. Un hombre mayor sale muy temprano a barrer la entrada de su casa. Lo hace despacio, sin prisa, como si ese pequeño gesto mereciera toda su atención. Quizá después prepare café, tal vez salude al vecino, tal vez vuelva a entrar y lea el periódico. Desde afuera podría parecer una mañana cualquiera, pero siempre me pregunto, ¿cuántas vidas distintas habrán existido dentro de esa persona? ¿Cuántos miedos superó? ¿Cuántas despedidas soportó? ¿Cuántas versiones de sí mismo tuvo que dejar atrás para llegar a esa escoba, a esa puerta, a esa mañana silenciosa? Nunca lo sabré. Y, sin embargo, algo dentro de mí reconoce esa historia, porque todos cargamos una biografía invisible. Nos cruzamos con cientos de personas cada semana. Las vemos comprar fruta, esperar el autobús, mirar el reloj, hablar por teléfono. Y casi nunca pensamos en todo lo que llevan dentro. Cada desconocido está sosteniendo una vida entera, con recuerdos que nunca conoceremos, con pérdidas que no aparecen en su rostro, con ilusiones que quizá todavía no le ha contado a nadie. Pensar en eso produce una sensación curiosa. El mundo deja de parecer un escenario lleno de extraños, empieza a sentirse como un lugar habitado por millones de conciencias intentando hacer lo mismo que nosotros, entender un poco, resistir un poco, esperar un poco. Quizá por eso algunas personas dejan de sentirse tan solas cuando caminan por una ciudad llena de desconocidos, no porque hablen con ellos, sino porque intuyen que todos están librando alguna batalla silenciosa. Hay una forma de ternura que solo aparece cuando dejamos de imaginar que somos los únicos confundidos. Durante años creemos que el resto tiene la vida mucho más clara. Después, observamos con atención y descubrimos pequeñas grietas en todas partes. La mujer que parece completamente segura de sí misma también duda. El hombre que siempre hace reír también llega algunas noches a una casa donde nadie lo espera. La persona que parece tener todas las respuestas también se despierta, de vez en cuando, preguntándose si eligió el camino correcto.
Nadie vive desde una certeza permanente, solo que aprendemos a esconder mejor nuestras incertidumbres. Y quizá esa sea una de las razones por las que escuchar a otro ser humano pensando en voz alta produce tanto alivio. No porque resuelva nuestros problemas, sino porque durante unos minutos deja de parecer que somos los únicos haciéndonos ciertas preguntas. Hay algo profundamente humano en eso, sentarse junto a alguien sin esperar soluciones, solo compartir el mismo silencio. Tal vez esa sea una de las formas más antiguas de compañía. No intentar quitarle el peso al otro, simplemente permanecer ahí mientras ambos lo sostienen. Pienso en todas las veces que intenté comprender completamente mi propia vida. Buscaba un momento exacto, una explicación definitiva, una frase capaz de ordenar todos los acontecimientos. Nunca apareció. En cambio, aparecieron cosas mucho más pequeñas, una conversación inesperada, una tarde de lluvia, el olor del café recién hecho, el sonido de alguien riéndose desde otra habitación, la sensación del sol entrando por una ventana en invierno. Durante mucho tiempo las consideré detalles. Ahora sospecho que quizá la vida siempre estuvo ocurriendo precisamente ahí. No en los grandes acontecimientos, sino en esas escenas tan discretas que casi pasan desapercibidas. Qué curioso. Pasamos años esperando el día que cambiará nuestra existencia y, mientras tanto, dejamos escapar cientos de tardes que ya eran la existencia. Tal vez entender demasiado también consista en descubrir eso, que muchas veces no sufrimos únicamente por lo que perdimos, sufrimos por haber estado ausentes mientras todavía lo teníamos. Pero incluso esa idea merece un poco de compasión. ¿Cómo íbamos a saberlo? Nadie puede reconocer un recuerdo mientras todavía lo está viviendo. Solo después comprendemos qué instante era importante. Solo después descubrimos que aquella comida en familia sería la última, con todos presentes, que aquella caminata cotidiana sería irrepetible, que aquel abrazo no tendría continuación. No fue un error, fue simplemente la manera en que funciona el tiempo. El tiempo nunca avisa. Quizá sea mejor así, porque si supiéramos exactamente cuándo termina cada cosa, tal vez viviríamos demasiado ocupados despidiéndonos y olvidaríamos habitar el momento mientras todavía existe. Hay una paz muy discreta en aceptar eso, no una paz completa, no una paz brillante, más bien una calma parecida a la que se siente cuando deja de llover después de muchas horas. El cielo sigue gris, las calles continúan mojadas, pero el ruido de la tormenta ya no está. Algo parecido ocurre dentro de nosotros. Las preguntas permanecen, las contradicciones también. El misterio no desaparece, solo deja de golpear con la misma fuerza, empieza a convivir con nosotros, como el sonido de un reloj que, después de mucho tiempo, dejamos de notar. Quizá nunca fuimos hechos para comprender completamente la existencia. Quizá solo fuimos hechos para recorrerla, para mirar con atención, para sorprendernos, para equivocarnos, para cambiar de opinión, para perder personas, para encontrarnos con otras, para descubrir que incluso nuestros propios pensamientos cambian mientras seguimos caminando. Y tal vez eso no sea una derrota, tal vez sea precisamente lo que vuelve humana esta experiencia, porque una vida completamente resuelta sería también una vida completamente
inmóvil, y todo lo que está vivo cambia, incluso aquello que juró permanecer igual. Si has llegado hasta este momento, quizá no sea porque buscabas respuestas, quizá buscabas algo mucho más sencillo, la tranquilidad de comprobar que ciertas sensaciones no nacieron solo dentro de ti, que ese cansancio difícil de explicar, esa impresión de mirar demasiado, esa nostalgia por cosas que todavía existen, ese extraño peso que aparece algunas noches sin pedir permiso, también ha visitado a otros, no con el mismo rostro, pero sí con una respiración parecida. Hay algo profundamente reconfortante en descubrir que la experiencia humana tiene ecos, que una emoción puede cruzar generaciones, idiomas y lugares sin perder su forma esencial, que alguien en algún rincón del mundo ha permanecido despierto mirando el techo, haciéndose preguntas muy parecidas a las tuyas, y que, sin saberlo, ambos compartieron la misma noche. Quizá nunca dejemos de intentar comprender. Es parte de nuestra naturaleza, pero tal vez podamos hacerlo con un poco menos de dureza hacia nosotros mismos, aceptando que habrá días luminosos y días donde todo parezca cubierto por una niebla suave, días en los que las respuestas parezcan cercanas y otros en los que incluso las preguntas cambien de nombre. No hace falta vencer esa incertidumbre. Quizá baste con dejar de verla como un enemigo, porque después de todo, la tristeza de entender demasiado no siempre nace de haber visto demasiado. A veces nace de creer que deberíamos poder explicarlo todo, y quizá la vida nunca nos pidió eso. Quizá solo nos pidió mirar con honestidad, amar mientras fuera posible, despedirnos cuando llegara el momento, guardar algunos recuerdos sin intentar corregirlos y seguir caminando, no porque sepamos exactamente hacia dónde, sino porque el camino también necesita de quienes avanzan sin un mapa completo. Puede que mañana vuelvas a despertar, que prepares café, que salgas a trabajar, que te detengas en un semáforo, que mires por la ventana de un autobús y por un instante muy breve recuerdes alguna de estas palabras, no para encontrar una respuesta, solo para recordar que hubo una noche en la que alguien puso en voz alta una sensación que llevaba mucho tiempo viviendo en silencio. Y quizá eso sea suficiente, no para dejar de sentir el peso de comprender, pero sí para descubrir que ese peso, cuando es compartido, deja de parecer una condena y empieza a sentirse como una parte silenciosa de lo que significa estar vivo. Así que, si esta noche el mundo vuelve a parecer demasiado complejo, si las preguntas regresan mientras todos duermen, si vuelves a sentir que observas cosas que otros no parecen notar, no intentes apresurar una respuesta. Escucha el sonido de tu propia respiración, el rumor lejano de la ciudad, el silencio entre un pensamiento y el siguiente. Porque tal vez, en ese pequeño espacio donde no ocurre nada extraordinario, esté escondida la única certeza que realmente podemos sostener, que nunca terminamos de comprender la vida, pero, de alguna manera misteriosa, seguimos encontrando razones para caminar dentro de ella, y quizá eso, sin hacer ruido, ya sea una forma de esperanza.